Muy buen día muchachos. Ahora vamos a recordar el proceso para calcular la transformada discreta del coseno en dos dimensiones. Entonces, esta que tenemos acá es como tal la definición de la transformada discreta del coseno. Los coeficientes u y b van a ser, digamos, las posiciones de la matriz de coeficientes que voy a obtener al aplicar esta transformada. Recordemos que la constante CU y CB dependen como tal de los valores de U y de los valores de B, ¿cierto? La sumatoria va a ir desde x y y igual a 0 hasta n-1, ¿cierto? En esta parte de acá voy a tener mi matriz original, ¿cierto? Mi imagen en este caso, y pues lo voy a multiplicar por estos cosenos. Entonces, vamos a definir estas constantes. Entonces, ¿cómo están definidas las constantes? Me dice que la constante u va a ser igual a la raíz de 1 sobre n, ¿cierto? Siempre que u sea igual a 0. En caso contrario, la constante cu, bueno, esto aplica para ambas constantes, tanto para cu como para cb. Serían mis constantes. Va a ser igual a ¿quién? A la raíz de 1 sobre n, siendo n el número de filas o el número de columnas de mi matriz original, ¿cierto? Igual a 0. Y en caso contrario, c de b y cu van a ser igual a la raíz de 2 sobre n, ¿cierto? Para u y b diferentes de 0, ¿cierto? Entonces, con estas dos definiciones voy a darle valor a esas constantes que tenemos acá. ¿Listo? Ahora, yo les había dado la definición de la transformada discreta del coseno, pero para una matriz 8×8 específica. Entonces vamos a reemplazar los valores para la matriz que les estoy mencionando. Entonces, la transformada discreta de coseno en dos dimensiones para una matriz 8×8, que si recuerdan yo les había dicho que CU y CB eran igual a 0,707, que es lo mismo a 1 sobre raíz de 2, cuando u y b eran iguales a 0, y c de u y c de b iban a ser igual a ¿quién? Iban a ser igual a 1 cuando u y b fueran diferentes de 0. Entonces vamos a reemplazarlo para obtener sus valores tal cual como se los di en el video pasado. Entonces, las constantes me dicen que valen u y b. En el caso de que van a valer raíz de 2 en el caso de ¿quién? De que sean igual a 0. Entonces, la definición general de la transformada discreta del coseno me dice que es 1 sobre raíz de 1 sobre n, ¿cierto? Ahora, si yo reemplazo esto en la definición que yo les di, c de u y c de b están divididos en 2 y en 2, o dividido en 4. Entonces, esta de acá yo voy a tener que va a ser la raíz de 1 sobre 8, ¿cierto? Y la raíz de 1 sobre 8 va a ser igual a 1 sobre 2 por la raíz de 2, ¿cierto? Entonces, esta es la misma definición que yo tengo acá. Ahora, cuando varía 1, la definición me dice que es 2 sobre raíz de 2 sobre n, raíz de 2 sobre n. Cuando yo lo reemplazo que sea igual a 8, yo voy a obtener 2 arriba sobre 8, ¿cierto?
Y como esto es una división, yo puedo separar las raíces y yo voy a tener que raíz de 2 sobre raíz de 8. ¿Y qué es raíz de 8? Pues 2 sobre raíz de 2. Y esto me está dando igual a 1/2. Por tanto, cuando c de u y c de b es igual a 1, van a ser igual a 1 cuando u y b son diferentes de 0. A partir de esta expresión, entonces, esto que yo tengo acá es válido para una matriz específica de 8 por 8. ¿Listo? Que son las que se usan como tal en el proceso de compresión. Ahora, ya habiendo demostrado esta parte, vamos a seguir reemplazando acá. Entonces, habíamos dicho que n es igual a 8, ¿cierto? Entonces, como n es igual a 8, la sumatoria me va a quedar hasta 7. Lo mismo que acá. De y igual a 0 hasta 7. Reemplazando esta parte, la función de x me va a quedar exactamente igual, ¿cierto? Y esta parte de acá, coseno, ¿de quién? De 2 a la x más 1, multiplicado por u por pi, ¿cierto? Algo a tener en cuenta, cuando ustedes hagan esta operación en la calculadora, deben tener la calculadora en radianes para que les den los resultados. Y en este caso, como estoy trabajando con n igual a 8, ¿cierto? Porque es una matriz 8 por 8, repito, 2 por 8 me va a dar 16. Y acá lo mismo, coseno de quién, de 2 por y más 1, se multiplica a b por pi sobre 16. Y esta es la ecuación que yo les di en el video, que es una ecuación específica para una matriz 8 por 8, ¿cierto? Listo, entonces vamos a hacer un ejemplo, ¿cierto? De una matriz 8 por 8 sencilla para demostrarlo. Después lo vamos a hacer con un código en MATLAB. Entonces, yo voy a tener mi matriz 8 por 8 que va a tener las siguientes valores, digamos 1. Esto es para demostrar como tal que son iguales, solamente que esto es para una matriz específica. Sin embargo, el ejemplo lo voy a hacer con una matriz 3 por 3, pues para ahorrar tiempo. Entonces, la matriz del ejemplo básicamente es 1, 2, 3. Voy a repetirlos para que sea más fácil el cálculo. 1, 2, 3. Y acá coloquemos 3, 3 y 3. Sí, una matriz cualquiera, 3 por 3 en este caso. Y vamos a hallar la transformada discreta del coseno. Entonces, el primer término que yo voy a hallar es la transformada o el coeficiente en la posición 0,0. Entonces, de aquí yo voy a tener mi transformada del coseno en 2 dimensiones. ¿Cierto? Y estoy hallando como tal el coeficiente 0, 0. Recordemos que estos están divididos de esta forma: 0, 1, 2. Y aquí sería 0, 1 y 2. Entonces voy a hallar este coeficiente que está acá. Entonces, como u y b valen 0, las constantes van a tener el valor ¿de quién? De la raíz de 1 sobre 3, que multiplica a la raíz de 1
sobre 3, ¿cierto? Eso lo acabamos de discutir. Y eso va a ir multiplicado cuando voy a resolver las sumatorias. Voy a empezar, digamos, por la más interna y después por la más externa. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Esta la voy a dejar quietica y voy a empezar a resolver la parte de acá. Entonces, la función de x y y en la posición 0,0 me vale 1. En esta parte que tengo acá, lo voy a dejar acá. ¿Cierto? Entonces, como u y b valen 0, acá el coseno de 0 me da 1. Y el coseno de 0 también me va a dar 1. Entonces me va a dar 1 por 1 por 1. Entonces simplemente dejo el 1 y como es una sumatoria, voy a colocar el más. Ahora voy en la posición 0, sigo en la posición 0, pero mi y ahora va a cambiar a 1. Entonces voy a mirar 0 en x y 1 en y. Entonces voy a mirar la posición 2. Entonces la función va a ser igual a 2 y acá como todavía estoy con u igual a 0 y b igual a 0, estos dos cosenos me van a dar 0. La siguiente sería la coordenada 0 en x y en este caso sería ya 2 en y. Entonces 0 en x, 2 en y me da un valor de 3 y eso se repite, me va a dar 1. Luego, acá ya terminé, digamos, el primer intervalo de mi sumatoria, que sería de 0 hasta 2. Entonces sería y igual a 0, y igual a 1 y y igual a 2. Ahora vamos a cambiar el valor de x igual a 1. Entonces ahora x me va a valer 1 y vuelvo y hago el mismo proceso. Entonces me va a quedar 1 más 2 más 3. En este caso los valores son iguales porque si nos damos cuenta las dos filas tienen los mismos valores, ¿cierto? Y finalmente, después de que vuelvo y repito el proceso, ahora x me va a valer 2. Y repito esta parte de acá, entonces me va a quedar más 3 y más 3, ¿sí? No estoy involucrando cosenos por lo que ya les dije. Porque u y b son igual a 0. Entonces acá está la primera fila, la segunda y la tercera fila, ¿cierto? Ahora voy a resolver esta parte de acá abajo. F de 0,0 va a ser igual a ¿qué? Raíz de un tercio por raíz de un tercio. Voy a meter todo eso a la calculadora. Entonces, eso me daría raíz de un tercio que multiplica a la raíz de un tercio y todo eso multiplicado por 1 más 2 más 3, 6, 12, 12 y 9 me daría 21, ¿cierto? Y eso me da un valor en el coeficiente 0,0 de 7. Entonces, mi primer coeficiente de la transformada discreta del coseno me da un valor de 7. Todos estos datos los vamos a verificar después con la transformada discreta del coseno en Python. ¿Listo? Listo, ese sería el primer coeficiente. Vamos por el segundo coeficiente. Vamos a calcular f de 0,1, ¿cierto? Y va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a la raíz de 3. ¿Por qué? Porque u sigue valiendo 0. Entonces voy a mantener la raíz de 3 que multiplica al coeficiente, a la constante de b. Ahora b me vale 1. Entonces voy a tener raíz de 2 tercios, recordemos, de la ecuación general, que multiplica, vuelve y juega la parte de la sumatoria. Voy a tomar primero, digamos que las filas y después, primero esta fila, luego esta y finalmente esta. Entonces la primera sería en la posición 0,0, ¿cierto? X y y igual a 0. Entonces vuelvo y juego, me aparecería 1 acá. En este caso, u
sigue valiendo 0. Entonces el coseno de u siempre me va a dar 1. Y este de acá ya vale 1. ¿Cierto? La b ya me está valiendo 1 por esta parte de acá. Entonces, tomo el valor de mi función y la multiplico por el coseno de quién. Entonces debo empezar a reemplazar. Estoy en x igual a 0 y y igual a 0. Entonces y vale 0 acá en esta parte. Entonces voy a tener el coseno, ¿cierto?, de pi, porque si esta vale 0 y 1 por u, que vale 1 por pi, me va a dar pi, dividido entre 2 a la n. ¿Y n cuánto vale? N vale 3. Entonces voy a tener pi sextos en esta parte que está acá. Para la combinación 0,0. Pues como es una sumatoria, coloco más. Ahora vamos por el segundo, por la segunda parte, que sería cuando x es igual a 0 y y viene siendo igual a 1. Entonces cuando y vale 1, mi función valdría 2. ¿Cierto? Este, recordemos que me va a dar 0 todo el tiempo por esta parte de acá, me va a dar 1 toda esta parte. Y este de acá, ahora y tiene el valor de 1. Recordemos que aquí esto es y. Y esto de acá sería x. Listo. Entonces ahora y vale 1. Me quedaría el coseno de quién? De 2 por 1, 2 más 1, 3. Por pi me quedaría 3pi y abajo sextos. Sería el cálculo para el segundo valor. Ahora vámonos por el tercero. Entonces para el tercero sería el 3, ¿cierto? Que sería esta posición, que multiplica al coseno de quién? Al coseno de 2 por 2 daría 4, más 1 daría 5. La b me vale 1, entonces sería 5pi sextos. ¿Cierto? Hasta ahora que tengo la primera fila, me hacen falta las dos siguientes. Entonces voy a colocar más acá, ¿cierto? Y voy a colocar en la posición x igual a 1 y y igual a 0. Entonces x igual a 1 y y igual a 0, mi función vale 1. ¿Cierto? Ahora este me sigue dando 1 por la u acá. Esta u vale 0. ¿Cierto? Y esta de acá y vale 0. ¿Cierto? ¿Cuál me daría? Me daría el coseno de pi sextos. Y si nos damos cuenta, cuando yo haga el cálculo de la segunda fila, me va a dar exactamente el mismo resultado y exactamente el mismo resultado. Los tomé así para hacer más ágil el ejercicio. Sería 2 por el coseno de 3 pi sextos más 3 por el coseno de 5 pi sextos. Y finalmente la última fila. Entonces la última fila, lo único que va a cambiar es que este va a valer 3, este 3 y este 3. Entonces simplemente los voy a colocar ya de una vez. Coseno de pi sextos más 3 coseno de 3 pi sextos más 3 el coseno de ¿quién? De 5 pi sextos. Y como tal ya tengo la sumatoria resuelta, las dos sumatorias de esta expresión. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a simplificar un poco esto para poderlo meter a la calculadora. Entonces, la función o la transformada de coseno en la posición 0,1, el coeficiente va a ser igual a ¿quién? Esto de acá lo voy a dejar, voy a colocarlo así, raíz de 2 que multiplica ¿a quién? A 3, dividido en 3, perdón. ¿De quién? Del coseno. Entonces voy a sumar los que tienen, digamos, el mismo valor en cuanto al argumento del coseno. Entonces 1 más 1 me daría 2, más 3 me daría 5 coseno de
pi sextos. Más 2 más 2 daría 4, más 3 me daría 7 coseno de ¿quién? De 3 pi sextos. Y más 3 más 3 más 3 daría 9 coseno de 5 pi sextos. Y esta expresión ya es un poco más pequeña y la puedo como tal colocar en mi calculadora. Entonces tendría la raíz de 2 dividido en 3 que multiplica ¿a quién? A 5 coseno de pi sexto. Recordemos que la calculadora debe estar en radianes, más 7 coseno de 3 pi sextos, más 9 coseno de 5 pi sextos. Y eso me daría un valor de menos 1,63. Entonces ese sería el valor para mi coeficiente en la posición 0 en U. Aquí vamos a trabajar esta como U y esta como B. Menos 1,63. ¿Sí? Y así ya tendría calculado el segundo coeficiente de mi transformada de coseno. Listo. Ahora voy a hacer el cálculo de un coeficiente que esté, digamos, puede ser el coeficiente 1,1. ¿Cierto? Acá tengo un errorcito. Es 1 y 2. Listo. Entonces vamos a hacer el cálculo de este coeficiente que está acá. Entonces voy a borrar acá. ¿Y qué voy a tener? Entonces, la función en la posición 1,1 va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual, en este caso, ya mis variables u y b valen 1 y 1. Por tanto, acá voy a tener la raíz de 2 sobre 3, ¿cierto? Que multiplica a la raíz de 2 sobre 3. Y todo eso multiplicado ¿por quién? Por la sumatoria. Entonces voy a empezar a resolver la sumatoria como lo hemos estado haciendo. Primero las filas, ¿cierto? O sea, variando primero el y. Entonces, la primera sería la combinación 0,0, que sería 1 acá. 1 que multiplica, en este caso, coseno u y b, en este caso, ya van a valer 1 y 1, ¿cierto? Entonces, el coseno para el primer caso, en la posición 0,0 acá, me va a dar que el coseno de U va a ser igual a coseno de pi sextos, que multiplica, y también vale 0, y me va a dar el coseno de pi sextos, para la primera expresión, ¿cierto? Ahora vamos con la posición 0, 1, que sería el 2, entonces más 2, ¿cierto? X sigue valiendo 0, entonces X me va a seguir dando el coseno de pi sextos. Ahora, Y en esta posición ya vale 1, ¿cierto? Entonces como Y vale 1 me quedaría el coseno de 3 pi sextos. Y vamos a sumar. Vamos ahora con la posición 0,2 en X y Y. Entonces 0,2, digamos que el valor de la función es de 3. Entonces ese 3 va a ir acá. X sigue valiendo 0.
Entonces simplemente va a ser el coseno de pi sextos, que multiplica. Ahora y vale 2. Y como y vale 2, sería el coseno de 5 pi sextos. En esta parte que está acá. ¿Cierto? Ahí ya tendría resuelta la primera matriz. Recordemos que después de esto, este valor se repite, este se repite y este se repite para cada una de las filas. Lo único que cambia es el valor de la función f de x, y. Entonces acá voy a tener 1, ¿cierto? Ah, mentira, no va a cambiar porque ahora x va a valer 1 en esta parte de acá, ¿cierto? Entonces, como x vale 1, acá en esta parte me va a dar 2 por 1, más 1, me va a dar 3, ¿cierto? Entonces me va a quedar 1, que es el coeficiente que está acá, por el coseno de 3 pi sextos, que multiplica a el coseno de ¿quién? ¿Cuánto vale y? Y vale 0. Y como y vale 0 me va a dar pi sextos. ¿Cierto? Ya tendría el cuarto valor ya sumado. Entonces voy a colocarle más y voy a hacerlo en este ladito de acá. Entonces voy por x igual a 1 y y igual a 1. O sea, este de acá. Entonces sería 2 que multiplica al coseno, ¿cierto? X vale 1. Entonces me quedaría el valor de ¿quién? En este caso de 3 pi sextos. Y y también vale 1. Me quedaría el coseno de 3 pi sextos. ¿Cierto? Para esta posición. Ahora la siguiente. Más 3. ¿3 de quién? Ahora. X vale 1. Entonces, como x vale 1, esta parte de acá me va a dar coseno de ¿quién? Coseno de 3 pi sextos. Multiplicado por el coseno de ¿cuánto? Cuando y vale 2. Pues cuando y vale 2 me va a dar el coseno de 5 pi sextos. ¿Cierto? Y ya tengo como tal las dos primeras filas aseguradas. Voy por la tercera fila. Entonces en la tercera fila, el primer coeficiente sería x igual a 2 y y igual a 0. Entonces sería el 3 que multiplica, x vale 2. Entonces sería esta parte de acá, me daría el valor de 5 pi sextos. ¿Cierto? Y que multiplica al coseno. ¿Cuánto vale y? Y vale 0 en esta posición. Entonces, como y vale 0 en esa posición, yo voy a tener el coseno ¿de quién? De pi sextos. Listo, voy por mi segunda posición. Entonces, más, en este caso también vale 3. X vale 2 y y vale 1. Entonces x vale 2, me quedaría el coseno de 5 pi sextos, ¿cierto? Y como y vale 1, ¿cierto? Entonces me quedaría acá el coseno de 3 pi sextos. Más, finalmente, el último valor. En este caso, ambas x, tanto x como y, van a valer 2 y mi coeficiente vale 3. 3 acá. ¿Y el coseno de quién? El coseno de 5 pi sextos multiplicada por el coseno de 5 pi sextos. ¿Cierto? Y ese sería el valor de mi sumatorio. Entonces, el valor final va a ser igual a ¿quién? Debo meter
todo eso a la calculadora. Entonces voy a empezar por partes y la voy a ir sumando. Entonces voy a ir sumando por filas. Entonces me va a quedar que el coseno de pi sextos que multiplica el coseno de pi sextos también más 2 veces el coseno. Entonces, esta parte de acá me va a dar 2 tercios, ¿cierto? Esta de acá, y la suma de esta más esta me está dando menos 3 medios. Por ahora. Más, voy a sumar ahora esta más esta. Entonces me quedaría que el coseno de 3 pi sextos por 5 pi sextos. Y esto me da un valor de 0. Más el último de acá, este más este más este. Y eso me daría un valor de 9 cuartos. Y finalmente, el coeficiente de la posición 1,1 de coseno me va a dar 2 tercios que multiplica a menos 2 tercios, perdón, a menos 3 medios, dándome el valor del coeficiente igual a 0,5 que iría acá. Listo, entonces voy a completar la tabla y para que lo comprueben después los demás coeficientes. Bien, muchachos, revisando los cálculos, toda esta parte está bien, pero tengo un errorcito acá, entonces vamos a corregirlo. Entonces, al hacer esta suma más esta no me da 9 cuartos. Acá tenía un errorcito, me da el valor de 0. Por tanto, mi coeficiente acá no es 0,5, sino sería 2 tercios multiplicado por menos 1 tercio me daría igual a menos 1. Entonces el coeficiente de acá es de menos 1. Y los demás coeficientes. Entonces, muchachos, ya tengo como tal mi matriz de coeficientes que correspondería como tal a la transformada discreta del coseno. ¿Listo? Ok, muchachos, entonces ahora vamos a mirar el código en Python para generar como tal, digamos que la transformada discreta del coseno. Entonces para ello vamos a necesitar la librería NumPy, ¿cierto? Esta que tengo acá. Esta de acá no la vamos a usar. Esta librería se usa para hacer el cálculo de la transformada discreta del coseno, pero en una dimensión. No me sirve todavía. La librería de OpenCV es por si queremos cargar alguna imagen y la de Matplotlib es para graficar, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es definir una función. A esta función la vamos a llamar la transformada discreta del coseno en 2 dimensiones. Ustedes la pueden llamar con el nombre que ustedes quieran. En esta parte de acá, ¿qué estoy haciendo? Tengo un parámetro de entrada que es mi matriz, ¿cierto? O mi imagen, la voy a llamar X. Y voy a hacer el cálculo, digamos, de las filas y de las columnas a partir de esta expresión, ¿cierto? Y finalmente, finalmente no, y después voy a crear una matriz. Esa matriz la voy a llamar transformada y inicialmente va a estar llena de puros ceros, ¿cierto? Y tiene las dimensiones tanto en filas como en columnas de mi imagen original, ¿cierto? Después de eso voy a crear algunos for anidados. Entonces, este for y este for básicamente son los que me van a tener, digamos, el u y el b que estábamos viendo en el ejercicio, ¿cierto? Entonces ellos van a ser, digamos que las direcciones de los coeficientes de mi matriz. Ahora, cada vez que yo empiezo a calcular un coeficiente debo inicializarlo en 0. ¿Cierto? Para que no se me vaya a mezclar con los demás coeficientes. Y acá está I, J,
¿cierto? Esta I que está acá y esta J que está acá hacen referencia a X y a Y en el ejercicio. Luego de eso, ¿qué voy a pasar a hacer? Voy a pasar a preguntar cuánto vale U y cuánto vale B. Si es igual a 0, recordemos que es igual a la raíz de 1 sobre F, ¿cierto? ¿Quién es F? El número de filas, o también puede haber colocado el número de columnas, ya que es una matriz cuadrada. F hace referencia en este caso al valor de n en el ejercicio, ¿cierto? Y si no es igual a 0, en caso contrario, haga 2 raíz de 2 sobre n, ¿cierto? Y lo mismo para la parte de el b. Después de eso, ¿qué estoy haciendo? Simplemente estoy calculando el coeficiente. ¿Cómo calculo el coeficiente? Coloco la sumatoria, ¿cierto? Entonces voy a colocar un acumulador, esa es la sumatoria. ¿De quién? De mi ecuación, la ecuación de los cosenos que acabamos de ver. Entonces, si recordamos, yo tenía la multiplicación de mi función en la posición x, y, en este caso y, j, multiplicada por el coseno de 2 por x más 1, que multiplica a u por pi. Y todo eso dividido entre ¿quién? Entre 2 sobre n. Estoy implementando la ecuación que acabamos de ver. Ahora, en esta parte de acá, tendría lo mismo, pero entonces 2 por y más 1, que multiplica a b por pi, y todo dividido entre 2 por n. Hasta ahí solamente estoy haciendo la sumatoria. Recordemos que al final, cuando ya tengo, digamos, todos los datos sumados, yo los voy a multiplicar por mi constante u y por mi constante b, que pueden variar dependiendo como tal del valor de u, que sea igual a 0, o en caso contrario, raíz de 2 sobre f y el valor de b, que es lo mismo, ¿sí? Entonces esto es lo mismo que acabamos de ver en el ejercicio. Y esta funcioncita que está aquí al final, round, simplemente es para redondear el número, y le estoy diciendo que me tome 4 decimales simplemente, ¿cierto? Y voy a guardar el valor de coeficiente. Después de eso voy a asignarle en la posición u, b el valor del coeficiente, lo voy a guardar. Recordemos que en el ejercicio yo lo había hecho para u y b igual a 0, 0, 0, 1 y 1, 1, ¿cierto? Entonces es el mismo proceso. Luego de acá, ¿qué voy a hacer? Mi función me retorna la transformada, la función transformada. Esta de acá sería el código a pie para la transformada inversa, pero esa la vamos a ver más adelante. Y finalmente yo tengo mi matriz ya creada, entonces voy a borrar aquí esta partecita, ¿cierto? Yo ya tengo mi matriz ya creada, la voy a imprimir, print, ¿de quién? La llamé imagen, ¿cierto? Ahí también puedo cargar una imagen. Entonces, corro el código y vamos a esperar a que me imprima el valor de mi matriz, comprobando que es exactamente igual a la que yo hice en el ejercicio, ¿cierto? Entonces esta es mi matriz original. ¿Cuál es el siguiente paso? Aplicar la transformada con mi función. Entonces vamos a decir que la transformada es igual a ¿quién? A la función que acabé de crear, acá me la arroja y me dice que tiene un parámetro x de entrada. Recordemos que esa x hace referencia a mi matriz, ¿cierto? Y vamos a imprimirlo pues para verificar los coeficientes que acabamos de calcular y ver los demás. Vamos a compilarlo y acá tengo mi matriz original, ¿cierto? Mi imagen y la matriz de coeficientes. Entonces, si nos damos cuenta, el coeficiente 0, 0 me había dado un valor de 7, el coeficiente 0, 1 me había dado un valor de 1,63 y el coeficiente 1, 1 me había dado un valor de menos 1. Estos de acá corresponden a los otros coeficientes que no habíamos nombrado, ¿cierto?